En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo segundo, los sacramentos de curación, artículo cuarto, el sacramento de la penitencia y reconciliación. Estamos en el quinto apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 6 números al estudio del tema que tiene como título Diversas formas de penitencia en la vida cristiana. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1438 con el tema ¿Cómo vivir la penitencia? Número 1438 del Catecismo dice: los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico, el tiempo de Cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia. Estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes por las obras caritativas y misioneras. Es un número precioso del catecismo que nos presenta esta mañana la Iglesia. Práctico, por si a alguno no le salen las ideas. Aquí el catecismo se vuelve tremendamente práctico. La pregunta es, ¿por qué reservar unos tiempos para hacer penitencia? ¿Acaso no es todo tiempo propicio para hacer penitencia? Tenemos una sociedad que con cierta hipocresía, con cierta superficialidad dice: vamos a celebrar hoy el Día de la Mujer Trabajadora, el Día de los Enamorados, el Día de los Veteranos, el Día de no sé qué. Y todo eso se queda en finalidades bastante comerciales. Es una excusa para poner a la gente a comprar cosas. Al paso del tiempo tenemos que reconocer que el hombre necesita también de una ordenación de la realidad de una manera mucho más estructurada. Que no sea algo que quede simplemente en un comprar una flor, o en un comprar un chocolate, o en un comprar un regalo, o en un comprar... No. Algo que le ayude a profundizar en los diversos aspectos de su vida. Algo que le ayude no solamente hacia afuera, sino hacia adentro, en una profunda penitencia de vida que le ayude a ordenar su día a día. Comprar y comprar cosas, y celebremos esto y celebremos lo otro, todo eso es muy bueno en la sociedad. Pero también se nos ha convertido en un hacer cosas que nos distraen de nuestra vida real. Se celebran tantas cosas que a uno se le olvida hasta dónde está parado. No ha terminado una celebración y ya el mundo te está presentando la otra. Usted está el día de San Valentín, celebrando el Día de los Enamorados, está comprando algo y ya está viendo la publicidad de casi del día del Halloween. Ya está viendo los conejos de los chocolates de la Pascua. Y dices, pero no ha pasado esta y ya está la publicidad del otro. Increíble. Estamos supremamente distraídos con
todas estas celebraciones que el mundo nos presenta y que no son relativamente malas, pero que tampoco nos ayudan a ordenar nuestra vida. Si disponemos de tiempos especiales de penitencia, no se quiere decir que otro tiempo no sea de penitencia. Cualquier tiempo puede ser una penitencia. Pero es importante en el orden de nuestra vida tener un momento especial. Yo recuerdo quizás años atrás se vivía la Cuaresma con un poco más de intensidad. Cuando se iba acercando la Pascua, la Semana Santa, se insistía más en esa preparación del espíritu para lo que se iba a vivir al final de la Cuaresma, al inicio de la Semana Santa. Es más, hemos hablado en algunos momentos que muchos de nosotros, incluso hasta en la ropa que nuestros padres nos compraban, era para el domingo de resurrección, por ejemplo. Se preparaban muchas cosas. Una cosa es hacer determinadas obras de penitencia y sacrificios concretos, y otra cosa es lograr ser sacrificado, ser penitente como un estilo de vida. El objetivo de la vida cristiana no es hacer sacrificios determinados, sino ser sacrificados. No es hacer obras de abnegación, sino ser abnegados. Lo que nos ocurre es que difícilmente podemos agregar a ser austeros en nuestra vida si no hemos ejercitado nunca la virtud de la austeridad. Es muy difícil agregar a nuestra vida ser desprendidos si nunca hemos hecho la virtud del ejercicio de irnos desprendiendo de una cosa y de la otra. Difícilmente podríamos ser sacrificados en nuestro estilo, en nuestro estado de vida, si no hacemos sacrificios concretos. A este estado de vida no se llega si no es mediante el ejercicio concreto de las obras. No se es sacrificado si no se hace sacrificios. Todos estos tiempos que la Iglesia pone como especiales de penitencia están ahí, queridos amigos, porque nos está recordando que el hombre los necesita para que su vida adquiera un tono de virtud, para que pueda tener un momento especial para ejercitarse en esas obras, en esos actos concretos que le van a ayudar en su vida. Para ser una persona sacrificada hay que hacer actos de sacrificios. Y es importante que nos ayuden a hacerlos. Especialmente, nos dice el catecismo, que hay 2 en todo el año. Imagínense, ni que fuera siempre. 2 en todo el año. Primero, los viernes. Y segundo, sobre todo, los viernes de Cuaresma. Eso es todo. Y se nos cita en el catecismo un texto precioso de ese documento que hemos estudiado del Concilio Vaticano II sobre la liturgia, que se llama la Sacrosanctum Concilium. Nos presenta el número 109 que dice: puesto que el tiempo de Cuaresma prepara a los fieles, entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y a la oración, para que celebrando el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y mediante la penitencia, se dé particular relieve en la liturgia y en la catequesis litúrgica el doble carácter de dicho tiempo. Y dice, por consiguiente, únase con mayor abundancia
los elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal y, según las circunstancias, restáurese ciertos elementos de la tradición. B. Dígase lo mismo de los momentos penitenciales. Y en cuanto a la catequesis, incúlquese a los fieles, junto con las consecuencias sociales del pecado, la naturaleza propia de la penitencia, que lo detesta en cuanto es ofensa a Dios. No se olvide tampoco la participación de la Iglesia en la acción penitencial y encarézcase la oración por los pecadores. Es un texto muy interesante donde se insiste aquí en el redescubrimiento de la Cuaresma como la vivía la primera comunidad cristiana. ¿Cómo era esto? Una comunidad que hacía penitencia y que se preparaba para el bautismo con un tono penitencial. En el siguiente número de la Sacrosanctum Concilium nos va a presentar algo que a lo mejor suena un poco extraño para nosotros porque no estamos muy acostumbrados a esto. Pero nos invita a la Iglesia a una penitencia individual y social. Número 110 dice: la penitencia del tiempo cuaresmal no debe de ser solo interna e individual, sino también externa y social. Foméntese la práctica penitencial de acuerdo con las posibilidades de nuestro tiempo y de los diversos países y condiciones de los fieles. Algo que quizás puede sonar nuevo para unos de nosotros. La penitencia debe de ser también externa y social. ¿Por qué esto? Porque enfrente de una sociedad, de una cultura que nos está llevando a este individualismo, como que uno no entiende las cosas, sino en la medida que salen de mí, según mi propio impulso. Las cuestiones espirituales se justifican en la medida que es una iniciativa personal, como si fuera un impulso individual. Y la verdad es que el Señor nos ha llamado en el seno de una familia y también en el seno de una iglesia. Por eso nos dice el catecismo, téngase como sagrado el ayuno pascual. Ese ayuno ha de celebrarse en todas partes el viernes de la pasión y muerte del Señor, y aún puede extenderse según las circunstancias también al sábado santo, para que de este modo se agregue el gozo del domingo de resurrección con ánimo elevado y entusiasta. Fíjese que es muy interesante cómo nos dice el catecismo, en todas partes, es decir, esto es para todos los católicos del mundo. Nos habla de la práctica penitencial en el ayuno del Viernes Santo para todos los católicos del mundo. Y debemos esforzarnos en llevar esto a nuestro entorno social, porque es muy frecuente que cada uno diga, bueno, pero si tú te quieres sacrificar, sacrifícate, haz penitencia tú solo y ya, nadie más. ¿Por qué tengo que hacer yo penitencia? ¿Y por qué la tengo que hacer en el momento? ¿Por qué tiene que ser el Viernes Santo si yo quiero hacerla el Jueves Santo? Pues no, no es así. Hay una penitencia que se nos invita a que sea social. Y cuando se hace este tipo de planteamientos,
de ir en contra de todo lo que sea una invitación, una normativa, nos olvidamos de que en la penitencia el sentido comunitario nos ayuda a que esa penitencia sea verdadera. Además que nos ayuda a que no sea un buscarnos a nosotros mismos cuando yo pongo la norma, cuando yo pongo el tiempo. Este sentido comunitario de la penitencia, este sentido social de la penitencia ayuda a que la penitencia sea penitencia. Porque uno comienza por ser humilde porque se integra en la comunidad. Uno comienza para ser humilde de entregar su voluntad, de entregar su horario, de entregar es que yo lo decidí y así lo voy a hacer. Uno comienza a ser humilde cuando entrega su voluntad, cuando no es su voluntad la última que decide y entro en obediencia. A veces podemos ridiculizar que esta penitencia pueda ser una especie de es que a ustedes los dominan los curas. No, no es así. Es una penitencia comunitaria que nos ayuda a que la penitencia sea penitencia. Creo que puede tener más valor ante Dios un signo de penitencia, aunque materialmente hablando sea mínimo, pero viviéndolo en un sentido comunitario en cuanto que no lo decido yo mismo, sino que me uno y obedezco, sino que yo me pongo en comunión con la iglesia y obedezco. Y ese acto es precioso. Eso va quizás combatiendo un poco contra todo esto que nos plantea el mundo. Tú eres el que decide, tú solo, el cuándo, el cómo y el dónde. Que nadie te diga lo que tienes que hacer. Eso raya bastante con la soberbia de la vida, que nos han vendido como si fuera esa la verdadera libertad. Y la soberbia de la vida nunca será una verdadera libertad. Hubo una investigación por allá por el siglo XVII. El Papa Clemente XI mandó a un delegado suyo a que mirara un problema que estaba existiendo en la iglesia con una herejía que se llamaba la herejía jansenista. Un obispo que empezó con unas ideas un poco extremistas, por allá por el año del 1638, y que esta herejía jansenista gozó de cierta popularidad en el siglo XVII en Europa. La iglesia va e investiga qué era lo que estaban haciendo estos católicos, ¿no? Sobre lo que estaban predicando de la salvación. Y entonces los jansenistas estaban prácticamente llevando al extremo la vida cristiana, ¿no? Negaban, por ejemplo, el concurso de la libertad humana en la salvación. Era un movimiento un poco extremadamente puritano, enfatizaba mucho su catequesis en el pecado original, en la depravación humana, en la necesidad de la gracia solamente, que se salvaban aquellos elegidos que les fue concedido desde su nacimiento. La creencia, por ejemplo, en la predestinación, sin el libre albedrío, etcétera, etcétera, ¿no? Y también se convertían, en muchos de los casos, un poco intransigentes. El Papa Clemente XI envió a un emisario a que se metiera con ellos, a investigar, a mirar qué era lo que estaba pasando allí. Al final de toda la investigación regresa el emisario
y le dice al Papa estas palabras tan sencillas, pero tan interesantes. Dice, estos jansenistas son puros como ángeles, son pobres como mendigos, pero son soberbios como demonios. Es una expresión tremenda. Fíjense, queridos amigos, puros como ángeles, pobres como mendigos, pero soberbios como demonios. En el mundo moderno nos encontramos mucho de esto. Mucho, mucho. Creo que se buscaba el ser diferentes y superiores al resto y no querer integrarse con la iglesia. Y eso nos hace soberbios como demonios. Y es que en la penitencia más vale ser humildes, porque es que eso es lo que nos enseña Jesús. Ser humildes, ponerse en la fila. Posiblemente uno de los signos penitenciales más grandes que hizo Jesucristo es cuando se puso en la fila en las aguas del río Jordán. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, Jesús se puso en la fila mezclándose entre los penitentes de todo tipo de pecadores. Enfrente había un estafador, al lado había una prostituta, detrás había un recaudador de impuestos y toda la fila. Jesús no dijo, yo estoy limpio, yo quiero una fila para mí aparte de todos estos. No, Jesús se puso en la fila con todos. Jesús nos enseñó que la verdadera penitencia comienza por aquella que hace desaparecer nuestro ego. Y eso se logra en un sentido comunitario, en un gesto de obediencia, en un gesto de integración que puede vencer toda esta soberbia que nos hace ser como demonios. Y el catecismo da un paso más, queridos amigos, y nos hace referencia a un par de números del Código del Derecho Canónico que hemos nombrado tantas veces aquí en nuestro catecismo, que nos habla sobre los días de penitencia. Fíjese qué tan interesante esto que nos presenta el Código del Derecho Canónico en el catecismo. Número 1249 del Código del Derecho Canónico, hablando de la penitencia, dice: todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia. Sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y sobre todo observando el ayuno y la abstinencia a tenor de los cánones que siguen. Qué número del Código del Derecho Canónico tan interesante, tan concreto. Fíjese ya lo que nos va diciendo. Por ley divina hacer penitencia. Es decir, que la penitencia no se la inventó la iglesia, como algunos tachan por ahí. La penitencia es de Dios. Es un mandato divino. Que la iglesia lo que va a hacer es ponerlo accesible a todos, darnos unas ideas muy concretas de cómo hacer algo que es ley divina humano. Eso es lo que va a hacer la iglesia cuando nos propone estos momentos de práctica común de penitencia, que está hecha para todos los católicos, no para uno ni dos. Después dice el Código del Derecho Canónico en el número 1250, en la Iglesia Universal
son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. Esto es muy aclarador. Todos los viernes del año, no dice los viernes de Cuaresma. Vuelvo y repito, número 1250 del derecho canónico. En la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. Continúa, número 1251. Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la Conferencia Episcopal de cada uno de los países. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. Es un número también que nos aclara mucho. Todos los viernes del año, excepto cuando haya una solemnidad, una fiesta, nos abstenemos de comer carne. No solamente los viernes de Cuaresma. Aquí dice clarito, todos los viernes del año. O de otro alimento que haya determinado la Conferencia Episcopal. Y añade, además, ayuno y abstinencia se guardarán 2 días específicos, miércoles de ceniza y viernes santo, ayuno y abstinencia. Número 1252 del Código del Derecho Canónico. La ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años. La del ayuno a todos los mayores de edad hasta que hayan cumplido 59 años. Cuiden, sin embargo, los pastores de almas y los padres de que también se formen en un auténtico espíritu de penitencia quienes por no haber alcanzado la edad, es decir, los 14 años, no están obligados al ayuno o a la abstinencia. Qué número tan interesante. Es decir, 14 años, ya a un adolescente le podemos pedir que haga ayuno. Y a los mayores de edad, ayuno y abstinencia. Y aquí quizás para los más adultitos ya se salvaron. Hasta los 59 años. Después de los 59 años, ya el Código del Derecho Canónico nos dice que no aplica para ustedes. Por último, número 1253 dice, la Conferencia Episcopal de cada país puede determinar con más detalle el modo de observar el ayuno y la abstinencia, así como sustituirlos en todo o en parte por formas de penitencia, sobre todo por obras de caridad y prácticas de piedad. 4 números geniales, 5 números geniales que hemos leído del Código del Derecho Canónico para entender la penitencia, para entender estas formas de penitencia, estos momentos de penitencia que la Iglesia nos presenta alrededor del año. Sabemos que la tradición se ha permitido que esa abstinencia de los viernes del año pueda ser sustituida, en algún caso determinado, con una obra de caridad, de piedad o de penitencia determinada. Si un viernes, por alguna circunstancia, no pude guardar mi abstinencia, mi ayuno, no me voy a la cama sin haber hecho mi acto de caridad. Si ya fallé en mi ayuno,
puedo compensarlo con mi acto de caridad, con mi acto de piedad, con mi acto de penitencia. La Iglesia regula concretamente en un mínimo a los que están obligados por la ley divina a hacer penitencia. Y por eso nos propone estos actos de penitencia concretos. Vuelvo y repito esto, queridos amigos, no es un invento de la Iglesia. Es de ley divina hacer penitencia. Igual que es de ley divina eso de santificar las fiestas. La Iglesia concreta de una manera humana lo que significa la ley divina de santificación, de santificar las fiestas, y dice, la manera como el católico santifica la fiesta es ir a misa todos los domingos y las fiestas de guardar. Esa es la manera concreta como la Iglesia hace humana algo que es de ley divina, que es santificar las fiestas. Lo mismo pasa con la penitencia, en el tiempo de Cuaresma, en todos los viernes del año, en los viernes de Cuaresma, en el Viernes Santo, en el miércoles de ceniza. Momentos concretos, no son todo el año, no son tan intensos, son unos momentos concretos. Es en el Evangelio donde se dice que si el hombre no hace penitencia, no podrá entrar en el reino de los cielos. Y dice, si no hacéis penitencia, pereceréis. Lo que la Iglesia Católica ha concretado en cuanto a la penitencia es para que entendamos que son un signo que nos recuerda que tenemos por ley divina el llamado a hacer penitencia, volver a nacer de nuevo, negarnos a nosotros mismos y con esto, con esta penitencia, afirmar a Cristo en nosotros. Da un paso más el catecismo, en este número 1438, cuando dice, estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de los bienes por medio de las obras de caridad y misioneras. Nos habla concretamente de cómo lo puedo hacer. Primero, ejercicios espirituales. El ejercicio espiritual supone una obra de penitencia muy importante. ¿Por qué? Porque es salirme de mi comodidad. Es como arrancarme de mi modus vivendi para irme a un lugar en silencio, donde no está mi casa, mi cama, mis cosas, sino que me voy a un lugar que me ayuda a vencer mi pereza, mi comodidad, que a lo mejor no me guste mucho, a mi naturaleza, a lo que estoy acostumbrado. Que me ayude a salir de la rutina de mi día a día. Y ese ejercicio espiritual es una gracia de Dios muy, pero muy especial. Quien tiene el valor para hacerlo, nunca se niegue la oportunidad de hacer los ejercicios espirituales, que pueden ser de un fin de semana, que pueden ser de una semana completa o pueden ser de un mes completo. Tener valor y dejarse guiar de esa pedagogía de los ejercicios espirituales que nos arrancan de nuestra rutina, de nuestra pereza del día a día, siempre haciendo lo mismo. Siempre haciendo lo mismo. Por eso es que nos reventamos a cada rato, porque estamos enrutinados. Los ejercicios espirituales me ayudan a hacer un pare en mi vida, para ver cómo es que estoy viviendo y cómo voy a seguir viviendo. Solamente el hecho de haber abandonado su casa
de salir a otro lugar, de ponerse en manos de un director espiritual que le va a guiar durante los ejercicios espirituales. Ya todo eso va a implicar un gran momento de cambio. Ojalá que hayan muchas personas que se animen a encontrar un lugar donde hacer unos buenos ejercicios espirituales. También nos presenta el catecismo las peregrinaciones como signo de penitencia. Hay muchas personas que han perdido el hábito de hacer ejercicios espirituales o nunca los han hecho. Pero muchas de esas personas sí tienen oportunidad y quizás el deseo de hacer una peregrinación y vivirla con intensidad. Si tiene esta oportunidad, no se niegue esta penitencia espiritual. Pero cuidado, es peregrinación, no turismo religioso. Que muchos de esos viajes que están organizados con muy buena intención quizás necesitan pasar del turismo religioso a una verdadera peregrinación. Y hay algunas diferencias entre una cosa y la otra. El turismo religioso no suele pasar de la misa y ya, como único signo religioso de toda la peregrinación. La misa, una misa y a lo mejor en todos los días una sola. La peregrinación suele tener la misa, el rezo de la liturgia de las horas, la explicación constante y continua de los acontecimientos para aplicarlos en mi vida. El turismo religioso pocas veces o casi nunca integra el sacramento de la penitencia. Y en las peregrinaciones hay una muy buena oportunidad para que este sacramento pueda ser bien preparado para una confesión general de mi vida, que me ayuden a hacer un examen de conciencia y un encuentro profundo con el Señor de la Misericordia, que me espera ahí en un lugar santo. No sé cuál va a ser, pero que me está esperando para consolarme con su perdón. El turismo religioso se suele integrar más al folclore del lugar, al show, un énfasis en ver, no conocer, menos entender. Se da mucha importancia a la comida, a la comodidad de los hoteles, etcétera, etcétera, mientras que la peregrinación tiene que ser más austera desde el corazón. El peregrino no va buscando comodidad, va buscando oportunidad de ofrecer penitencia. Y si eso no se hace así, usted no es peregrino, es turista. El peregrino no busca la comodidad, busca a Jesucristo. Y toda peregrinación tiene esta maravillosa oportunidad de este sentido penitencial. Aunque uno pueda tener otros objetivos, ¿no? Hacer turismo religioso simplemente, quedarme con la comodidad de los hoteles y los shows, etcétera, etcétera, y me pierdo el sentido penitencial que me ofrece la iglesia en una peregrinación. Y por último, nos presenta el catecismo las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna. Impresiona ver, queridos amigos, en estos lugares de peregrinaciones como Fátima, Lourdes, Medjugorje, Guadalupe, ¿no? Por ejemplo, los peregrinos van avanzando, unos de rodillas, otros caminando por semanas, por meses. El peregrino es un signo público de la fe. Eso es algo precioso. Nos conmueve a nosotros cuando vemos personas hacer signos de penitencia en público. Y nos quedamos mirando cuando llegan los peregrinos descalzos, otros de rodillas, otros orando, otros llorando, otros sangrando. Es increíble. Haciendo penitencia pública. Pero para uno hacer penitencia pública, uno tiene que ser libre de corazón, libre del qué dirán los demás, porque mi público es Dios. Los orgullosos como nosotros no hacemos esas cosas porque nos da pena que nos miren.
Dejamos de hacer las cosas importantes porque otros nos están mirando. Pero los humildes entienden que Dios en su penitencia es el único testigo de su vida. Y han entendido que Dios les ha dado un don concreto, una llamada concreta a la penitencia, y ellos responden con fidelidad. Aquel que da la limosna en silencio está respondiendo a Dios, que le está llamando en lo secreto, una llamada a la penitencia, al sacrificio, y por eso da su limosna, y la da generosamente, sin necesidad que le publiquen en el boletín de la parroquia que donó tanto. Casi sin ser conscientes, se están convirtiendo en un faro, en un signo para otras personas. Y por eso es muy importante, queridos amigos, que como penitentes, desde nuestro interior, salga esa penitencia que se convierta en un testimonio comunitario. Señor, que quien me mire te vea, que quien me mire a mí piense en ti.